Dejé mi tarjeta en casa a propósito cuando fuimos al restaurante a celebrar el cumpleaños de mi nuera. Tan pronto la cuenta llegó al total de $50,000, ella sonrió y dijo: «Suegra, muéstrenos lo generosa que usted es». Mi hijo se levantó rápidamente y fue a revisar mi bolso, pero allí ya estaba preparada la próxima sorpresa de la noche. Esa sorpresa que había planeado meticulosamente durante semanas, desde el momento exacto en que descubrí quién era realmente Daniela y lo que había estado tramando contra mí. Pero déjenme contarles cómo llegamos a ese momento, porque nada de lo que sucedió esa noche fue casualidad. Cada detalle fue cuidadosamente orquestado, cada palabra que no dije fue una decisión estratégica, cada humillación que soporté en silencio fue parte de un plan más grande. Un plan que estaba a punto de explotar en sus rostros de la manera más devastadora posible. La noche comenzó como Daniela siempre quería que comenzaran sus celebraciones. Con exceso, con ostentación, con ese deseo insaciable de demostrarle al mundo que ella era alguien importante. Había elegido el restaurante más exclusivo de la ciudad, ese lugar donde las reservaciones se hacen con 3 meses de anticipación y donde el precio de una copa de vino podría alimentar a una familia durante una semana. Las luces eran tenues, creando esa atmósfera de sofisticación artificial que tanto le gustaba. La música era jazz en vivo, tocada por músicos vestidos de smoking que se movían entre las mesas como sombras elegantes. Cada mesa estaba decorada con manteles de lino importado y flores frescas que probablemente costaban más que mi vestido completo. Yo llegué en taxi, con mi bolso de cuero gastado colgando de mi brazo y mi vestido simple de color beige, ese que había comprado hace 5 años en una tienda del centro. No necesitaba impresionar a nadie. No necesitaba demostrar nada. O al menos, eso era lo que todos creían. Cuando entré al restaurante, Daniela ya estaba allí, por supuesto. Siempre llegaba temprano a sus propias fiestas. Necesitaba asegurarse de que todo estuviera perfecto, de que su mesa fuera la más visible, la más envidiada. Llevaba un vestido rojo intenso que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, tacones tan altos que me preguntaba cómo podía caminar sin tambalearse, y joyas que brillaban bajo las luces del restaurante como pequeñas constelaciones. Su cabello estaba peinado en ondas perfectas, su maquillaje era impecable, y su sonrisa era esa sonrisa que yo había aprendido a reconocer a lo largo de los años. Falsa, calculadora, venenosa. Me vio entrar y esa sonrisa se hizo más grande, pero no llegó a sus ojos. Nunca llegaba a sus ojos. «Suegra», me saludó con voz alta, asegurándose de que todos en el restaurante pudieran escucharla. «Qué bueno que pudo venir». Pensé que tal vez estaría demasiado cansada para salir en una noche como esta. El comentario sobre mi edad fue sutil pero intencional. Daniela era maestra en ese tipo de crueldad envuelta en amabilidad aparente. Me dirigí a la mesa donde ya estaban sentadas sus amigas. Estefanía y Marcela, 2 mujeres que parecían clones de mi nuera, todas cortadas del mismo patrón de superficialidad y materialismo. Estefanía llevaba un vestido negro con un escote que desafiaba la gravedad, y Marcela lucía algo de color plateado que brillaba cada vez que se movía. Las 2 me miraron con esa mezcla de lástima y desprecio que ya conocía tan bien. «Hola, señora Aurelia», dijo Estefanía con una sonrisa que no ocultaba su desdén. «Qué vestido tan práctico». Marcela soltó una risita mal disimulada detrás de su copa de champán. Yo simplemente asentí, tomé mi asiento y coloqué mi bolso sobre mis piernas. Mi hijo Manuel llegó minutos después, con su traje gris perfectamente planchado y su corbata de seda. Se veía guapo, como siempre, pero había algo en sus ojos que me dolía ver. Esa distancia, esa frialdad que había comenzado a crecer entre nosotros desde que se casó con Daniela. Se inclinó para darme un beso rápido en la mejilla, más por obligación que por afecto, y luego se sentó junto a su esposa, tomando su mano inmediatamente. Daniela se recostó en él, marcando su territorio como siempre lo hacía. El mesero llegó con menús que parecían obras de arte, encuadernados en cuero con letras doradas. Los abrí y mis ojos recorrieron los precios que no tenían ningún tipo de lógica. $300 por un aperitivo. 500 por un plato principal. 1200 por una botella de vino. Daniela ordenó sin siquiera mirar los precios, señalando los platos más caros con ese gesto casual de quien nunca ha tenido que preocuparse por el dinero, o al menos de quien pretende nunca haberlo hecho. «Quiero la langosta Termodoro», dijo con autoridad. «Y para empezar, traigan el caviar beluga, el de importación». Estefanía la imitó inmediatamente. «Yo quiero el filete de Kobe, término medio,
con la salsa de trufa. Marcela no se quedó atrás. Para mí, el salmón noruego con las papas bañadas en mantequilla de oro. Cuando el mesero se volvió hacia mí, todas las miradas de la mesa se clavaron en mi rostro. Una ensalada César, dije con voz tranquila. Y un vaso de agua, por favor. El silencio que siguió fue elocuente. Daniela intercambió una mirada con sus amigas, una mirada que decía todo sin necesidad de palabras. Pobre suegra. Tan limitada. Tan simple. Pero yo había elegido esa ensalada con total intención. No porque no pudiera permitirme más, no porque no tuviera el dinero para ordenar el plato más caro del menú. Lo hice porque necesitaba que ellas creyeran exactamente lo que ya pensaban de mí, que era una mujer mayor, limitada económicamente, dependiente de mi hijo, una carga que tenían que soportar. Necesitaba que su arrogancia creciera, que su confianza se inflara hasta el punto de que no pudieran ver lo que realmente estaba sucediendo. Mientras esperábamos la comida, Daniela dominó la conversación como siempre lo hacía. Habló sobre su último viaje a París, sobre la cartera de diseñador que había comprado, sobre el spa exclusivo donde se hacía sus tratamientos faciales. Estefanía y Marcela la adulaban con cada palabra, alimentando su ego con comentarios sobre lo maravillosa que era su vida, lo afortunada que era. En ningún momento me incluyeron en la conversación. Era como si yo fuera un mueble, algo que estaba allí pero que no merecía atención. Manuel participaba ocasionalmente, sonriendo cuando Daniela le apretaba la mano, asintiendo cuando ella hablaba sobre los planes que tenían para remodelar su casa. Mi hijo. Mi único hijo. El niño que había criado sola después de que su padre muriera, el niño al que le había dado todo, absolutamente todo. Ahora era un hombre que apenas me miraba. Cuando llegó la comida, el espectáculo continuó. La langosta de Daniela fue servida en un plato enorme, con decoraciones que parecían pequeñas obras de arte. El filete de Estefanía llegó humeante, desprendiendo un aroma que llenó nuestra área del restaurante. El salmón de Marcela brillaba bajo las luces como si estuviera cubierto de joyas comestibles. Mi ensalada llegó en un plato modesto, verde y simple. «Oh suegra», dijo Daniela con esa voz dulce que usaba cuando estaba a punto de clavar un cuchillo verbal, siempre tan modesta con sus elecciones. «Es admirable. Realmente. No todas las personas pueden ser tan conformes con tan poco». Sus amigas rieron. Manuel no dijo nada, simplemente cortó su propio filete con movimientos mecánicos. Yo comí mi ensalada en silencio, saboreando cada bocado, no porque estuviera deliciosa, sino porque sabía que cada segundo de esta humillación estaba acercándome al momento que había estado esperando. El momento en que todo cambiaría. El momento en que sus sonrisas burlonas se convertirían en expresiones de horror absoluto. La cena avanzó con más comentarios velados, más risas a mi costa, más momentos en los que fui tratada como si fuera invisible o irrelevante. Daniela ordenó una segunda botella de vino, esta vez una que costaba $2,000. Después de todo, dijo alzando su copa en un brindis, solo se cumple 32 años una vez en la vida. Y merezco celebrarlo como corresponde. Todos brindaron. Yo alcé mi vaso de agua, y Marcela lo notó. ¿No va a tomar vino, señora Aurelia?, preguntó con falsa preocupación. ¿O es demasiado caro para su gusto? La mesa estalló en risas apenas contenidas. Yo simplemente sonreí, esa sonrisa que había perfeccionado a lo largo de los años, esa sonrisa que no revelaba nada de lo que realmente estaba pensando. El agua está bien para mí, respondí con calma. A mi edad, uno aprende a apreciar las cosas simples. Daniela casi se atragantó con su vino de la risa. Las cosas simples, repitió. ¡Qué filosófico! Entonces llegó el postre. Daniela había ordenado previamente algo especial, algo que el chef preparaba solo bajo pedido. Un pastel de chocolate belga con capas de oro comestible, decorado con fresas bañadas en champán y cubierto con una crema hecha con vainilla de Madagascar. Costaba $300. Una sola porción. Pero Daniela ordenó 5. Cuando el mesero trajo ese pastel en una presentación digna de la realeza, con velas que brillaban y otros meseros cantando feliz cumpleaños en armonía perfecta, Daniela estaba radiante. Este era su momento. Su noche de gloria. Apagó las velas con un soplido dramático y luego insistió en que todos probáramos el pastel, incluyéndome a mí. «Vamos, suegra», dijo empujando un plato hacia mí. «Pruebe algo realmente caro por una vez en su vida. Tal vez le guste el sabor del lujo».
Tomé un bocado pequeño del pastel. Estaba delicioso, tengo que admitirlo, pero no era el sabor lo que ocupaba mi mente. Era la cuenta que estaba creciendo con cada plato, con cada botella, con cada capricho. Una cuenta que pronto llegaría a la mesa, y con ella, el momento que había estado esperando toda la noche. El momento en que Daniela intentaría humillarme de la manera más pública y cruel posible. El momento en que descubriría que había subestimado completamente a la mujer sentada frente a ella. La mujer que parecía débil, pero que guardaba secretos que destruirían su mundo perfecto de mentiras y apariencias. Terminamos el postre entre más conversaciones triviales y más copas de vino. Daniela estaba cada vez más animada, más ruidosa, más segura de sí misma. Había bebido suficiente vino como para perder parte de su filtro social, y sus comentarios sobre mí se volvieron más directos, más crueles. «¿Sabe lo difícil que es tener una suegra como ella?», le dijo a sus amigas, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara cada palabra. «Constantemente tengo que estar pendiente de que tenga lo necesario, de que no le falte nada. Es como cuidar de un niño, pero peor, porque al menos los niños eventualmente crecen y se vuelven independientes». Estefanía asintió con simpatía exagerada. «Debe ser agotador, querida. No todas las mujeres tendrían tu paciencia». Marcela añadió: «Yo no podría. Definitivamente no podría. Admiro tu fortaleza». Manuel permanecía en silencio, pero su silencio era aprobación. Su silencio era complicidad. Mi corazón se contrajo, no de dolor esta vez, sino de determinación. Mi hijo necesitaba ver quién era realmente su esposa. Necesitaba entender que había sacrificado su madre por él. Y esta noche, iba a aprenderlo de la manera más impactante posible. Entonces, el mesero finalmente apareció con la carpeta de cuero que contenía la cuenta. El momento había llegado. El mesero colocó la carpeta en el centro exacto de la mesa, sobre el mantel blanco inmaculado. Daniela la tomó inmediatamente, con ese movimiento rápido y posesivo que demostraba que había estado esperando este momento tanto como yo. Abrió la carpeta lentamente, teatralmente, saboreando cada segundo. Sus ojos recorrieron los números, sumando mentalmente, y vi cómo su sonrisa se hacía más y más grande. Era una sonrisa de victoria anticipada, de malicia pura. «Bueno», dijo Daniela, y su voz resonó en todo el restaurante porque había dejado de intentar ser discreta. Quería que todos escucharan lo que estaba a punto de decir. «La cuenta total es de $50,000. Hizo una pausa, dejando que el número flotara en el aire, pesado y obsceno. Luego me miró directamente a los ojos, y en su mirada había años de resentimiento acumulado, de envidia disfrazada de lástima, de crueldad esperando ser liberada. «Suegra», dijo con esa dulzura venenosa que había perfeccionado, «muéstrenos lo generosa que usted es. Después de todo, siempre dice cuánto nos ama, cuánto sacrificó por nosotros. Ahora es el momento de demostrarlo». El silencio que cayó sobre nuestra mesa fue absoluto. Las mesas cercanas habían dejado de comer, sus conversaciones se habían detenido. Todos estaban mirando ahora, todos estaban esperando ver qué haría la señora mayor de vestido simple ante esta demanda imposible. Estefanía y Marcela tenían expresiones de deleite mal disimulado en sus rostros. Manuel me miraba con una mezcla de expectativa y algo que podría haber sido vergüenza, pero que no era lo suficientemente fuerte como para hacerlo intervenir. Yo mantuve mi expresión neutral, serena. Había practicado este momento en mi mente cientos de veces. Sabía exactamente cómo debía reaccionar. Lentamente, abrí mi bolso. Ese bolso viejo de cuero gastado que llevaba conmigo a todas partes, con su cremallera que a veces se atascaba y sus manchas del tiempo. Metí mi mano dentro, buscando con movimientos deliberadamente lentos. Revisé el compartimento principal, luego el bolsillo lateral pequeño, luego el otro lado. Mis dedos tocaron mi pañuelo, mis llaves, mi teléfono celular, algunos caramelos de menta. Pero no había tarjeta de crédito. No había efectivo más allá de algunos billetes arrugados. Alcé la vista hacia Daniela, y dejé que una expresión de sorpresa perfectamente actuada cruzara mi rostro. «Oh no», dije con voz suave, casi apologética. «Parece que olvidé mi tarjeta en casa». Las palabras salieron de mi boca como si fueran una confesión dolorosa, como si realmente estuviera mortificada por mi error. Pero por dentro, mi corazón latía con una emoción completamente diferente.
Esto era exactamente lo que necesitaba que sucediera. Exactamente como lo había planeado. La reacción de Daniela fue instantánea y gloriosa. Sus ojos se iluminaron con un triunfo tan puro, tan absoluto, que casi podía saborear su alegría. ¿Olvidó su tarjeta?, repitió, y ahora su voz estaba varios decibeles más alta. ¿Cómo es posible que olvide su tarjeta cuando sabía que veníamos a celebrar mi cumpleaños en el restaurante más caro de la ciudad? Se puso de pie, su vestido rojo brillando bajo las luces, su postura de indignación perfectamente ensayada. Esto es increíble. Simplemente increíble. Estefanía intervino inmediatamente, como si hubieran practicado este momento juntas. Es una falta de respeto total, Daniela. Después de todo lo que has hecho por ella, después de todo lo que has soportado. Y ella ni siquiera puede recordar traer su tarjeta. Y entonces, mi hijo Manuel se levantó de su silla con un movimiento brusco que hizo temblar la mesa. «Dame tu bolso, mamá», dijo Manuel, y su voz estaba tensa, cargada de frustración y algo más oscuro. «Déjame revisar yo mismo. Tal vez la tarjeta está ahí y simplemente no la ves». Extendió su mano hacia mí, esperando, exigiendo. En sus ojos vi años de influencia de Daniela, años de ser moldeado para dudar de mí, para cuestionar cada cosa que yo decía o hacía. Y en ese momento, mientras le entregaba mi bolso, sentí una mezcla de tristeza y anticipación. Tristeza por lo que había perdido, anticipación por lo que estaba a punto de recuperar. Manuel tomó mi bolso con manos impacientes y comenzó a vaciarlo sobre una silla vacía al lado de nuestra mesa. El pañuelo cayó primero, arrugado y simple. Luego las llaves tintinearon contra la madera de la silla. Los caramelos de menta rodaron en diferentes direcciones. El teléfono celular quedó expuesto, viejo y con la pantalla rayada. Él metió sus manos en cada bolsillo, buscando con una urgencia casi violenta. Revisó el forro interno, los compartimentos secretos que incluso yo había olvidado que existían. Y entonces sus dedos tocaron algo. Un sobre. Lo sacó lentamente del fondo del bolso, con el ceño fruncido en confusión. Era un sobre de papel grueso, color crema, elegante, sellado con cera roja. No era una tarjeta de crédito. No era dinero en efectivo. Era algo completamente inesperado. Daniela se acercó inmediatamente, su curiosidad superando incluso su necesidad de seguir humillándome públicamente. «¿Qué es eso?», exigió saber, intentando arrebatar el sobre de las manos de Manuel. Pero mi hijo lo sostuvo fuerte, girándolo entre sus dedos, examinando el sello de cera roja que brillaba bajo las luces del restaurante. Era un sello antiguo, elegante, con iniciales que él no reconocía inmediatamente. Sus manos temblaban ligeramente mientras rompía el sello, y yo observaba cada microexpresión en su rostro, cada cambio sutil mientras sus ojos comenzaban a recorrer lo que había dentro. Extrajo varios documentos doblados con cuidado, papeles oficiales con membrete bancario, con números impresos en columnas perfectas, con sellos y firmas que gritaban autenticidad. Manuel comenzó a leer en voz baja, sus labios moviéndose mientras procesaba la información que tenía frente a él. Vi cómo su frente se arrugaba en confusión, cómo su mandíbula se tensaba, cómo el color comenzaba a drenar lentamente de su rostro. Pasó la primera página, luego la segunda, luego la tercera. Cada documento parecía golpearlo más fuerte que el anterior. «Mamá», finalmente susurró, y su voz sonaba estrangulada, como si alguien le estuviera apretando la garganta. «Estos son comprobantes de transferencia». Alzó la vista hacia mí, y en sus ojos había algo que no había visto en años. Miedo. Confusión. Y el comienzo de algo que podría haber sido comprensión. Son transferencias bancarias de cantidades enormes. De cientos de miles de dólares. Daniela prácticamente le arrebató los papeles de las manos, sus uñas perfectamente manicuradas rasgando ligeramente el borde de uno de los documentos en su prisa. Sus ojos, esos ojos que habían estado brillando con malicia momentos antes, ahora recorrían los papeles con una velocidad frenética. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo la sonrisa triunfante comenzaba a tambalearse en sus labios, cómo la confianza se filtraba fuera de ella como agua de un recipiente roto. «No entiendo», dijo, pero su voz ya no tenía ese tono fuerte y autoritario. Sonaba pequeña, perdida, casi infantil. Estos documentos muestran transferencias de su cuenta bancaria a la cuenta de Manuel. Transferencias de $200,000, $350,000, $500,000.
Levantó la vista hacia mí, y en su mirada había acusación, como si yo hubiera hecho algo malo al tener estos documentos en mi bolso. Estefanía y Marcela se habían quedado completamente calladas, sus copas de vino suspendidas a medio camino hacia sus bocas, sus expresiones congeladas en algo entre curiosidad y alarma. Las mesas cercanas ahora no disimulaban su interés. Algunos comensales se habían inclinado hacia adelante en sus sillas, tratando de escuchar mejor nuestra conversación. El mesero que había traído la cuenta permanecía cerca, probablemente esperando que alguien finalmente pagara, pero ahora también él parecía cautivado por el drama que se estaba desarrollando. Yo me recosté lentamente en mi silla, crucé las manos sobre mi regazo con calma deliberada, y permití que una pequeña sonrisa tocara las comisuras de mis labios. Era hora. Era finalmente hora de comenzar a revelar la verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. ¿Quieren saber por qué olvidé mi tarjeta a propósito?, pregunté, y mi voz era suave pero llevaba un peso que hizo que todos en la mesa se quedaran completamente inmóviles. Porque necesitaba que esta noche sucediera exactamente así. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Necesitaba que mostraras tu verdadero rostro, Daniela. Y vaya que lo hiciste. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Daniela me miraba con la boca ligeramente abierta, los documentos todavía apretados en sus manos temblorosas. Manuel había vuelto a sentarse, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo, y me observaba como si estuviera viendo a una extraña. No sé de qué estás hablando, logró decir Daniela, pero su voz carecía de convicción. Estos papeles no prueban nada. Solo muestran que le diste dinero a tu hijo. Eso es lo que las madres hacen, ¿no? Ayudan a sus hijos. Intentó sonar desafiante, pero había una nota de pánico comenzando a filtrarse en su tono. Yo mantuve mi sonrisa suave, esa sonrisa que estaba comenzando a inquietarla más que cualquier grito hubiera logrado. Tienes razón, dije con calma. Esos son solo algunos de los comprobantes. Solo una pequeña muestra de todas las transferencias que he hecho a lo largo de los años. Me incliné ligeramente hacia adelante, y todos en la mesa inconscientemente se inclinaron también, como si estuvieran siendo atraídos por un imán invisible. Pero déjame preguntarte algo, Daniela. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde salió el dinero para el enganche de tu casa? Vi cómo sus ojos se abrían un poco más, como su agarre en los papeles se aflojaba. Esa casa con 5 habitaciones, 3 baños, jardín y piscina que tanto te gusta presumir en tus redes sociales. ¿Alguna vez te preguntaste cómo Manuel pudo pagar el enganche de $150,000 con un salario de oficina? Mi voz seguía siendo suave, casi conversacional, pero cada palabra era un golpe calculado. Manuel se había puesto pálido, tan pálido que por un momento pensé que podría desmayarse. Mamá, comenzó a decir, pero yo alcé una mano suavemente, pidiéndole silencio. Todavía no, hijo. Deja que termine. Volví mi atención a Daniela, quien ahora miraba a Manuel con una expresión de confusión creciente. ¿No le dijiste? Le pregunté a mi hijo directamente. ¿No le contaste a tu esposa que tu madre fue quien te dio ese dinero? Daniela se volvió hacia Manuel tan rápido que su cabello se movió como una cortina. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Su voz estaba subiendo de tono nuevamente, pero esta vez no era por triunfo, era por algo más cercano al pánico. Me dijiste que habías ahorrado. Me dijiste que habías estado invirtiendo sabiamente durante años. Manuel no podía mirarla a los ojos. Miraba fijamente la mesa, sus manos apretadas en puños sobre el mantel blanco. Yo no quería que pensaras que dependíamos de mi madre, murmuró finalmente. Quería que creyeras que yo había logrado eso por mi cuenta. Daniela dejó escapar una risa incrédula, un sonido agudo y ligeramente histérico. No puedo creerlo. Me mentiste sobre eso. Pero antes de que pudiera continuar, yo intervine nuevamente. Eso no es todo, dije, y ahora había algo más en mi voz, algo que hizo que Daniela dejara de hablar inmediatamente y me mirara con ojos cada vez más grandes. El auto que conduces, Daniela. Ese BMW negro último modelo que tanto te gusta estacionar donde todos puedan verlo. ¿Sabes cuánto costó? No esperé su respuesta. $85,000. Y adivina quién pagó 60,000 de esos 85,000. Señalé hacia mí con un gesto simple. Yo lo hice. Transferí el dinero directamente a la cuenta de Manuel,
quien lo usó para comprar ese auto que tú presumes como si fuera resultado de tu éxito profesional. Las palabras caían como bombas, una tras otra, y vi cómo el rostro de Daniela pasaba de la confusión a la incredulidad y luego a algo más oscuro. Estefanía finalmente encontró su voz. Pero tú trabajas en esa empresa de consultoría, Daniela. Siempre nos dijiste que ganabas muy bien. Daniela la miró con furia repentina. Sí gano bien, espetó. No necesito el dinero de nadie. Pero su voz sonaba defensiva ahora, desesperada. Yo continué, implacable. Las vacaciones a Europa del año pasado. 2 semanas en París, Roma y Barcelona. Primera clase en los vuelos, hoteles 5 estrellas, restaurantes donde una cena cuesta más que el alquiler mensual de un departamento pequeño. Todo pagado con una transferencia de $40,000 que hice a la cuenta de Manuel justo antes de que ustedes partieran. Manuel había hundido su cabeza entre sus manos, sus hombros temblando ligeramente. Mamá, por favor, murmuró, pero no sabía si me estaba pidiendo que parara o que continuara. Daniela dejó caer los papeles sobre la mesa, esparciéndolos entre los platos y copas vacías. Esto no tiene sentido, dijo, pero su voz había perdido toda su fuerza anterior. Tú vives en un departamento pequeño. Usas ropa vieja. Viajas en taxi público. Comes ensaladas baratas. ¿Cómo puedes tener tanto dinero? Y ahí estaba. La pregunta que había estado esperando toda la noche. La pregunta que abriría la puerta a toda la verdad que había mantenido oculta durante años. Me recliné más en mi silla, crucé las piernas y observé a Daniela con una calma que sabía que la estaba destrozando por dentro. Esa es una excelente pregunta, dije lentamente. Y la respuesta es algo que creo que todos en esta mesa necesitan escuchar. Hice una pausa, saboreando el momento. Pero antes de explicar de dónde viene el dinero, déjenme contarles sobre algo que sucedió hace 3 semanas. Algo que cambió completamente la forma en que veo esta relación. Vi cómo Daniela intercambiaba una mirada rápida con Estefanía, una mirada que no fue lo suficientemente rápida como para que yo no la notara. Era una mirada de alarma, de advertencia. Interesante. Muy interesante. Hace 3 semanas, continué. Vine a visitar a Manuel como siempre lo hago los martes. Es nuestro día tradicional, o al menos solía serlo. Llegué un poco temprano porque el tráfico estaba mejor de lo usual. Toqué el timbre, pero nadie contestó. Sin embargo, escuché voces dentro, así que usé la llave que Manuel me había dado para emergencias. El rostro de Daniela se había puesto completamente blanco ahora. Manuel levantó la cabeza bruscamente, mirándome con ojos muy abiertos. Entré a la casa, dije, mi voz todavía suave pero cada palabra clara como cristal, y escuché tu voz, Daniela. Venía de la sala. Estabas hablando por teléfono con alguien. Y sé que debería haber anunciado mi presencia inmediatamente, pero algo en tu tono de voz me hizo detenerme. Me hizo escuchar. El restaurante completo parecía estar conteniendo la respiración. Incluso los meseros se habían detenido en sus tareas, fingiendo arreglar mesas cercanas mientras obviamente escuchaban cada palabra. ¿Sabes lo que te escuché decir, Daniela?, pregunté, y ahora había acero en mi voz, una dureza que raramente dejaba salir. Te escuché decir, y cito textualmente, no te preocupes, casi lo tengo todo planeado. En el restaurante, cuando llegue la cuenta, voy a hacer que esa vieja pague. Y si no puede, si se humilla frente a todos, Manuel finalmente verá que es una carga. Finalmente aceptará que necesitamos distanciarnos de ella completamente. Y entonces reíste. Reíste como si fuera la cosa más divertida del mundo. Daniela se puso de pie tan abruptamente que su silla cayó hacia atrás con un ruido fuerte que resonó en todo el restaurante. Eso es mentira, dijo, pero su voz era demasiado aguda, demasiado desesperada. Nunca dije eso. Estás inventando cosas. Pero yo no había terminado. Continuaste hablando, dije, todavía sentada, todavía calmada, todavía en control completo de la situación. Dijiste, una vez que ella esté fuera del camino, Manuel heredará todo lo que ella tiene. Y luego, finalmente, tendremos acceso real a su dinero, no solo estas migajas que nos da de vez en cuando. Porque sé que tiene más. Mucho más. Lo he investigado. El silencio que siguió fue absoluto.
Marcela había dejado su copa sobre la mesa y miraba a Daniela con una expresión de horror creciente. Estefanía había retrocedido en su silla, como si quisiera distanciarse físicamente de su amiga. ¿Y Manuel? Manuel miraba a su esposa como si nunca la hubiera visto antes. Daniela, dijo mi hijo con voz ronca. Dime que no es verdad. Dime que mamá está mintiendo. Pero Daniela no podía hablar. Abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua, sin que saliera ningún sonido coherente. Me quedé en ese pasillo, continué, mi voz cortando el silencio como un cuchillo, escuchando mientras planificabas esta noche exacta. Mientras describías exactamente cómo harías para humillarme frente a tus amigas, frente a tu esposo, frente a todos estos extraños. Mientras reías imaginando mi vergüenza. Me puse de pie lentamente, y ahora mi altura, mi presencia, parecía llenar el espacio de una manera que nunca había hecho antes. Y en ese momento, Daniela, tomé una decisión. Decidí que si querías un espectáculo, te daría uno. Pero no sería el espectáculo que esperabas. Caminé alrededor de la mesa lentamente, y todos me seguían con la mirada como si estuvieran hipnotizados. Así que dejé mi tarjeta en casa a propósito. Vine con mi ropa más simple a propósito. Ordené la ensalada más barata a propósito. Dejé que me insultaras, que me humillaras, que mostraras tu verdadero carácter frente a todos. Me detuve justo detrás de la silla de Daniela. Porque necesitaba que Manuel viera quién eres realmente. Necesitaba que estas personas que están aquí cenando vieran el tipo de crueldad de la que eres capaz. Y especialmente necesitaba que tú misma te expusieras completamente antes de que yo revelara la verdad sobre quién soy realmente. Daniela se dio vuelta para mirarme, y en sus ojos había lágrimas ahora, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia y humillación. ¿Quién eres entonces? Escupió las palabras. ¿Qué se supone que eres? Una especie de multimillonaria secreta que vive como indigente por diversión. Sonreí, y fue una sonrisa genuina esta vez. No exactamente, dije. Pero estás más cerca de lo que crees. Volví a mi asiento y me senté con la espalda recta, con una dignidad que había estado ocultando bajo capas de modestia fingida. Verás, Daniela, hace 25 años, cuando mi esposo murió y me quedé sola con un hijo pequeño, tomé la pequeña cantidad de dinero del seguro de vida y empecé un negocio. Un negocio de importación y exportación. Comencé pequeña, muy pequeña, trabajando desde casa, haciendo todos los contactos yo misma, aprendiendo mientras avanzaba. Vi cómo Manuel me miraba con asombro. Nunca le había contado los detalles completos de esta historia. Durante 20 años, construí ese negocio hasta convertirlo en una empresa con operaciones en 6 países. Y hace 5 años, justo antes de que tú y Manuel se casaran, vendí la empresa. Hice una pausa, dejando que la anticipación creciera. La vendí por $32 millones. El número flotó en el aire como una bomba que acababa de explotar. 32 millones. 32 millones de dólares. Estefanía dejó escapar un grito ahogado audible. Marcela derramó lo que quedaba de su vino sobre el mantel sin siquiera notarlo. Manuel se había puesto de pie sin darse cuenta, tambaleándose ligeramente. Y Daniela. Daniela simplemente se quedó congelada, su cerebro aparentemente incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. 32 millones, repetí, saboreando cada palabra. Menos los impuestos, menos las reinversiones, menos lo que he estado usando para ayudar silenciosamente a mi hijo y a su esposa desagradecida, todavía me quedan aproximadamente 26 millones de dólares en varias cuentas e inversiones. Me recliné en mi silla, observando cómo esta información destruía completamente el mundo de Daniela. Así que cuando me preguntas si puedo pagar una cuenta de $50,000, la respuesta es sí, Daniela. Puedo pagarla fácilmente. Podría pagar 100 cuentas como esta y ni siquiera notarlo en mi balance bancario. Pero ¿sabes qué? Me incliné hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. No voy a hacerlo. No voy a pagar ni un solo centavo de esta cuenta. Porque esta no es mi fiesta. No ordené langosta ni caviar ni vino de $2,000. Ustedes lo hicieron. Y ahora, ustedes van a aprender una lección muy importante sobre responsabilidad y consecuencias. El caos que siguió a mi revelación fue casi hermoso en su intensidad. Daniela se dejó caer en su silla como si sus piernas hubieran dejado de funcionar,
Su rostro había pasado del blanco pálido a un rojo intenso que subía desde su cuello hasta sus mejillas. Sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. 26 millones de dólares. La cifra seguía flotando en el aire entre nosotros, como un fantasma que no podía ser ignorado. Manuel había vuelto a sentarse, pero no dejaba de mirarme como si yo fuera una completa extraña, como si la mujer que había conocido toda su vida hubiera sido reemplazada por alguien completamente diferente. Mamá, finalmente logró decir, y su voz sonaba estrangulada, llena de emociones contradictorias. ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Por qué nunca me contaste que tenías tanto dinero? Me giré hacia él, y en mi mirada había años de dolor cuidadosamente contenido, años de observar cómo elegía a esta mujer sobre mí una y otra vez. Porque quería ver qué tipo de hombre te convertirías sin la influencia del dinero, respondí con calma. Quería ver si me amarías y respetarías por quien soy, no por lo que tengo. Estefanía y Marcela se habían levantado de sus asientos, murmurando excusas incoherentes sobre tener que irse, sobre emergencias repentinas que no existían. Las ratas abandonando el barco que se hundía. Daniela las miró con desesperación, buscando aliadas que ya no estaban allí, apoyo que se evaporaba como humo. No se vayan, le suplicó, pero su voz era débil, patética. Las dos mujeres prácticamente corrieron hacia la salida, sus tacones repiqueteando contra el piso de mármol del restaurante. Los otros comensales ahora ni siquiera fingían no estar mirando. Algunos tenían sus teléfonos celulares en la mano, probablemente grabando o enviando mensajes sobre el drama que estaban presenciando. Una mujer mayor en una mesa cercana me sonrió con aprobación, asintiendo ligeramente como si supiera exactamente lo que yo estaba haciendo. El mesero se acercó tímidamente, la carpeta de la cuenta todavía en su mano. Disculpe, dijo con voz vacilante, pero la cuenta todavía necesita ser pagada. Miré la carpeta y luego a Daniela. Por supuesto que necesita ser pagada, dije con una sonrisa fría. Y será pagada por las personas que ordenaron toda esa comida cara. Por las personas que decidieron celebrar con lujos que aparentemente no pueden costear. Daniela finalmente encontró su voz, aunque sonaba destrozada, desesperada. No tengo $50,000, admitió, y las palabras parecían arrancarle el alma. Mi límite de crédito no cubre tanto. Yo pensé que tú. Su voz se apagó mientras la realidad de su situación la golpeaba con fuerza total. Había planeado esta humillación para mí, y ahora era ella quien estaba siendo humillada frente a un restaurante lleno de gente. La ironía era deliciosa. Manuel sacó su billetera con manos temblorosas. Tengo mi tarjeta de crédito, dijo, pero su voz carecía de convicción. Pero no creo que mi límite sea suficiente para cubrir todo esto. Miró los documentos esparcidos sobre la mesa, esos comprobantes de transferencia que mostraban cuánto dinero yo le había dado a lo largo de los años. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué nos diste tanto dinero si ibas a usarlo contra nosotros después? Su pregunta me dolió más de lo que esperaba. No lo estoy usando contra ustedes, hijo, dije suavemente. Lo estoy usando para enseñarte una lección que claramente necesitas aprender. El dinero no es amor. Las cosas materiales no son respeto. Y permitir que tu esposa me trate como basura mientras yo financiaba su estilo de vida de lujo no es lealtad familiar. El restaurante completo estaba en silencio ahora, todos esperando ver cómo se resolvería esta situación. Daniela intentó una última vez recuperar algo de control. Mira, dijo, tratando de sonar razonable pero fallando miserablemente. Obviamente hubo un malentendido. Tal vez escuchaste algo fuera de contexto. Tal vez yo estaba bromeando por teléfono y tú lo tomaste en serio. Pero su explicación sonaba hueca incluso para ella misma. Un malentendido, repetí, y ahora había hielo en mi voz. ¿Planear activamente humillarme en público es un malentendido? ¿Conspirar para alejar a mi hijo de mí es una broma? Me puse de pie nuevamente, tomando mi bolso del que Manuel había sacado todos los contenidos. Comencé a guardar mis cosas lentamente, el pañuelo, las llaves, los caramelos. Déjame ser muy clara sobre algo, Daniela. Los días en que financio tu vida terminaron esta noche. No habrá más transferencias misteriosas. No más ayuda silenciosa. Ustedes dos van a aprender a vivir con lo que realmente ganan. Miré a Manuel directamente. Y tú, hijo mío, vas a tener que decidir qué tipo de hombre quieres ser.
Si quieres ser el tipo de hombre que permite que su esposa maltrate a su madre, esa es tu elección. Pero será una elección que tendrás que vivir con sus consecuencias. Manuel abrió la boca para responder, pero yo alcé mi mano deteniéndolo. No esta noche, dije firmemente. Esta noche solo necesito que entiendas una cosa. Dejé mi tarjeta en casa a propósito porque necesitaba que esta farsa terminara. Necesitaba que vieras la verdad. Y ahora la has visto. Me giré hacia el mesero que todavía esperaba pacientemente con la cuenta. Ellos pagarán, le dije señalando a Manuel y Daniela. De alguna manera lo resolverán. Tal vez puedan dividirlo en varias tarjetas. Tal vez tengan que llamar al banco para aumentar sus límites de crédito. O tal vez, y aquí miré directamente a Daniela, tendrás que llamar a tu jefe mañana y pedir un adelanto de salario. Después de todo, siempre presumes sobre cuánto ganas en esa empresa de consultoría. La mención de su trabajo hizo que Daniela se pusiera tensa, y vi un destello de algo en sus ojos. Miedo. Un miedo específico que me hizo sospechar que había más secretos esperando ser descubiertos. Pero eso sería para más tarde. Por ahora, mi trabajo aquí estaba hecho. Buenas noches, dije con dignidad absoluta, y comencé a caminar hacia la salida del restaurante con la cabeza en alto y los hombros hacia atrás. Mientras caminaba hacia la salida del restaurante, cada paso resonaba con una autoridad que había mantenido oculta durante demasiado tiempo. Podía sentir las miradas de todos los comensales siguiéndome, algunos con admiración, otros con curiosidad, pero todos con respeto. Había entrado a este lugar como la suegra pobre y humilde, y estaba saliendo como la mujer poderosa que siempre había sido. Detrás de mí, escuchaba las voces desesperadas de Manuel intentando negociar con el mesero, el sonido de tarjetas de crédito siendo rechazadas una tras otra, y los sollozos apenas contenidos de Daniela mientras su mundo perfecto se desmoronaba a su alrededor. Pero no miré hacia atrás. No esta vez. Afuera, el aire fresco de la noche me recibió como un abrazo. Me detuve en la entrada del restaurante, respirando profundamente, permitiendo que la adrenalina que había estado corriendo por mis venas comenzara a asentarse. Había esperado este momento durante 3 semanas, desde aquella tarde cuando escuché la conversación telefónica de Daniela. 3 semanas planeando cada detalle, cada movimiento, cada palabra que diría en el momento preciso. La verdad era que la traición de Daniela no me había sorprendido completamente. Había visto señales durante años, pequeñas cosas que había elegido ignorar porque amaba a mi hijo y quería que fuera feliz. Los comentarios pasivo-agresivos sobre mi ropa, mis elecciones de vida, mi departamento modesto. Las veces que me excluía de eventos familiares con excusas transparentes. La forma en que siempre encontraba razones para que Manuel no pasara tiempo a solas conmigo. Pero escucharla planear activamente esta humillación pública, escucharla conspirar para alejar a mi hijo de mí completamente, eso había cruzado una línea que no podía ser ignorada. Y lo peor de todo era que Manuel había permitido que sucediera. Mi hijo, el niño que había criado sola después de quedarme viuda a los 40 años, el niño al que le había dado todo, había elegido el silencio y la complicidad sobre defender a su propia madre. Eso dolía más que cualquier insulto de Daniela. Un taxi se detuvo frente al restaurante y el conductor bajó la ventanilla. ¿Necesita un viaje, señora?, preguntó amablemente. Estuve a punto de decir que sí, estuve a punto de subirme y dejar todo esto atrás. Pero entonces escuché pasos apresurados detrás de mí. «Mamá, espera». Era la voz de Manuel, quebrada y desesperada. Me giré lentamente y lo vi corriendo hacia mí, su corbata suelta, su cabello despeinado, su rostro una máscara de confusión y dolor. Se detuvo a unos pasos de distancia, jadeando, como si no supiera si tenía derecho a acercarse más. «Por favor», dijo, y había lágrimas en sus ojos ahora, lágrimas reales que no había visto desde que era un niño pequeño. «Por favor, no te vayas así. Necesito entender. Necesito que me expliques todo». Miré a mi hijo, este hombre adulto que de repente parecía tan perdido, tan roto. Parte de mí quería consolarlo, abrazarlo como solía hacer cuando era pequeño y tenía pesadillas. Pero otra parte de mí, la parte que había sido herida y traicionada repetidamente, se mantuvo firme. «¿Qué necesitas entender exactamente, Manuel?», pregunté, y mi voz era más dura de lo que pretendía. «¿Necesitas entender por qué no te conté sobre el dinero? ¿O necesitas entender por qué permití que tu esposa me tratara como basura durante años mientras yo pagaba silenciosamente por su estilo de vida?»
Él se estremeció ante mis palabras. Yo no sabía, comenzó a decir, pero yo lo interrumpí. No sabías porque no quería saber, dije con firmeza. Cada vez que Daniela me insultaba, tú mirabas hacia otro lado. Cada vez que me excluía de eventos familiares, tú encontrabas excusas para justificarla. Cada vez que ella me trataba como si fuera una carga, tú elegías su felicidad sobre mi dignidad. Las palabras salían ahora como un río que había estado contenido demasiado tiempo. ¿Sabes cuántas veces durante estos 5 años quise decirte la verdad? ¿Cuántas veces estuve a punto de mostrarte mis estados de cuenta bancarios, mis inversiones, todo lo que había logrado? Pero no lo hice porque quería creer que me amabas por quien soy, no por lo que tengo. Manuel dio un paso hacia mí, extendiendo sus manos en súplica. Te amo, mamá. Siempre te he amado. Sé que he cometido errores, sé que no te he defendido como debería, pero nunca dejé de amarte. Su voz se quebró completamente. Y lo del dinero. Dios, no puedo creer que hayas estado ayudándonos tanto mientras vivías en ese departamento pequeño, mientras usabas ropa vieja, mientras... Se detuvo, incapaz de continuar. Mientras me sacrificaba por ti, completé la frase por él. Eso es lo que las madres hacen, Manuel. Nos sacrificamos. Pero hay una diferencia entre sacrificio y ser tratada como invisible. Detrás de Manuel, vi que Daniela había salido del restaurante también. Se mantenía a distancia, observando nuestra conversación con una expresión que no podía descifrar completamente. Había algo en su postura, en la forma en que sus ojos se movían nerviosamente, que me decía que todavía había más en esta historia. Más secretos esperando ser revelados. ¿Cómo pagaron la cuenta?, pregunté, curiosa a pesar de todo. Manuel se pasó una mano por el cabello en un gesto de frustración. Tuve que llamar al banco y pedir un aumento de emergencia en mi límite de crédito. Y Daniela tuvo que usar 3 tarjetas diferentes. El gerente del restaurante fue comprensivo, pero fue humillante. Bueno, eso era exactamente lo que había pretendido. Humillante, repetí la palabra, dejando que colgara en el aire entre nosotros. Ahora sabes cómo me he sentido durante años. La diferencia es que tu humillación duró 1 hora. La mía ha durado 5 años. Manuel cerró los ojos, y vi cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Lo siento, susurró. Lo siento tanto, mamá. No sé cómo arreglar esto. No sé cómo compensarte por todo. Suspiré, sintiendo el peso de la noche finalmente asentándose sobre mis hombros. No puedes compensarme, Manuel. Lo que puedes hacer es decidir qué tipo de hombre quieres ser de aquí en adelante. Puedes elegir ser el tipo de hombre que permite que su esposa maltrate a su madre, o puedes ser el tipo de hombre que establece límites y exige respeto. Miré más allá de él hacia donde Daniela esperaba. Y en cuanto a ella, hay algo más que necesitas saber. Algo que descubrí cuando comencé a investigar exactamente quién es tu esposa y qué ha estado haciendo. Vi cómo los ojos de Manuel se abrían con alarma. ¿Qué quieres decir? Su voz temblaba ahora con un nuevo tipo de miedo. Sonreí, pero no había calidez en esa sonrisa. Esa conversación telefónica que escuché hace 3 semanas, la que mencioné en el restaurante, no fue la única cosa interesante que descubrí ese día. Verás, después de escucharla planear mi humillación, decidí hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Contraté a un investigador privado para que averiguara exactamente con quién te habías casado. El silencio que siguió fue pesado, cargado de anticipación y terror. Manuel me miraba como si estuviera viendo a una extraña completamente nueva. ¿Qué descubriste?, apenas pudo preguntar. Me tomé mi tiempo antes de responder, saboreando el momento, observando cómo la ansiedad crecía en el rostro de Manuel. Daniela había comenzado a caminar hacia nosotros lentamente, como si presintiera que estaba a punto de ser expuesta aún más. El aire nocturno se sentía denso, cargado con secretos que estaban a punto de salir a la luz. Descubrí muchas cosas interesantes, comencé, mi voz deliberadamente calmada. Por ejemplo, descubrí que Daniela no es exactamente la exitosa consultora que pretende ser. Sí trabaja en esa empresa de consultoría, eso es cierto. Pero su posición no es tan impresionante como ella les ha hecho creer a todos. Vi cómo Daniela se detenía en seco, su rostro perdiendo color incluso bajo las luces tenues de la calle. Es asistente administrativa, continué,
dejando que cada palabra cayera como una piedra. Gana $42,000 al año, no los 120,000 que siempre ha presumido. Manuel se giró para mirar a su esposa, la incredulidad escrita claramente en su rostro. ¿Qué? Pero tú siempre hablas sobre tus grandes proyectos, sobre tus clientes importantes, sobre las decisiones estratégicas que tomas. Su voz se iba apagando mientras la realidad comenzaba a penetrar. Daniela abrió la boca para defenderse, pero yo continué antes de que pudiera hablar. Eso no es todo, dije, y ahora había un filo afilado en mi voz. También descubrí que tiene deudas. Muchas deudas. 3 tarjetas de crédito al máximo, sumando aproximadamente $60,000. Un préstamo personal de $25,000 que tomó hace 2 años y que nunca te mencionó, Manuel. Y lo más interesante, hice una pausa dramática. Un préstamo de $30,000 que tomó hace 6 meses de una empresa de préstamos de alto interés. La mandíbula de Manuel prácticamente cayó al suelo. ¿Qué? $115,000 en deudas. Se volvió completamente hacia Daniela ahora, y en su voz había una mezcla de traición y furia que nunca había escuchado antes. ¿Cómo es posible? ¿Dónde fue todo ese dinero? Daniela finalmente encontró su voz, aunque sonaba defensiva y desesperada. Tengo gastos. Tengo que mantener las apariencias. No puedes esperar que viva como una indigente solo porque... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba cavando su propia tumba con cada palabra. ¿Solo porque qué? La presioné, dando un paso hacia ella. ¿Solo porque tu esposo no gana suficiente para financiar tu adicción a los lujos? ¿Solo porque necesitas impresionar a tus amigas superficiales con ropa de diseñador y cenas caras? Manuel se había llevado las manos a la cabeza, caminando en círculos pequeños como si estuviera tratando de procesar demasiada información a la vez. No puedo creerlo. Todo este tiempo has estado mintiendo sobre todo. Se detuvo y me miró con ojos suplicantes. ¿Qué más, mamá? ¿Qué más descubriste? Suspiré, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente la verdad estaba saliendo a la luz. Tristeza porque mi hijo estaba siendo destrozado por estas revelaciones. El investigador también descubrió algo sobre cómo Daniela ha estado gastando el dinero que le has dado, Manuel. Y el dinero que yo te he transferido a ti. Saqué mi teléfono celular de mi bolso, ese teléfono viejo con la pantalla rayada que todos habían asumido que era lo único que podía permitirme. Deslicé mi dedo por la pantalla hasta encontrar lo que buscaba y se lo mostré a Manuel. Eran fotografías. Fotografías de Daniela entrando y saliendo de tiendas de lujo, cargando bolsas de marcas exclusivas. Fotografías de ella almorzando en restaurantes caros con sus amigas mientras Manuel estaba en el trabajo. Fotografías de ella en un spa de día que cobraba $500 por sesión. Y luego, las fotografías que realmente importaban. Manuel tomó mi teléfono con manos temblorosas y amplió una de las imágenes. Era Daniela saliendo de una joyería exclusiva, sonriendo ampliamente, con una bolsa pequeña en la mano. La fecha en la esquina de la foto mostraba que había sido tomada hacía solo 2 semanas. Ese día, expliqué con calma, Daniela compró un reloj de oro blanco con diamantes por $25,000. Lo pagó en efectivo. Efectivo que obtuvo retirando dinero de una cuenta conjunta que tiene contigo, una cuenta en la que tú depositas regularmente el dinero que yo te transfiero. La voz de Manuel era apenas un susurro, pero nunca me mostró ningún reloj así. Sonreí con amargura, porque no lo compró para ella. Desliza a la siguiente foto. Manuel obedeció, y la siguiente imagen mostró a Daniela 2 días después, entrando a una casa que claramente no era la suya. Y en la siguiente foto, se veía a un hombre abriendo la puerta para recibirla, un hombre de unos 40 años, atractivo, bien vestido. Un hombre que definitivamente no era mi hijo. El mundo pareció detenerse. Manuel miraba fijamente la pantalla del teléfono, su rostro había pasado por un espectro completo de emociones y ahora se asentaba en algo que parecía ser shock absoluto. ¿Quién es él?, logró preguntar, aunque su voz sonaba hueca, vacía. Su nombre es Mauricio, respondí, habiendo memorizado todos los detalles del informe del investigador. Es dueño de una empresa de tecnología. Casado, 2 hijos. Y ha estado teniendo un affair con tu esposa durante los últimos 8 meses. Daniela dejó escapar un sonido que era parte sollozo, parte grito ahogado.
No es lo que piensas, comenzó a decir, pero sus palabras sonaban patéticas incluso para ella misma. ¿No es lo que pienso? Manuel se giró hacia ella tan bruscamente que ella dio un paso atrás involuntariamente. Entonces, ¿qué es exactamente, Daniela? ¿Qué más podría ser una foto de ti entrando a la casa de otro hombre con un reloj de $25,000 que compraste con el dinero de mi familia? Su voz iba subiendo con cada palabra, años de frustración reprimida finalmente encontrando una salida. ¿Cuánto más de nuestro dinero has gastado en él? ¿Cuánto de las transferencias de mi madre fue directamente a financiar tu aventura? Daniela intentó acercarse a él, extendiendo las manos en súplica. Manuel, por favor, escúchame. Yo puedo explicar todo. Mauricio es solo. Es complicado. Pero te amo a ti. Tú eres mi esposo. Pero Manuel retrocedió como si su toque fuera venenoso. No me toques, dijo con voz fría como el hielo. No te atrevas a tocarme. Decidí que era momento de revelar el último detalle, el que realmente sellaría el destino de este matrimonio. Hay algo más que deberías saber, Manuel, dije suavemente. El reloj no fue el único regalo. Según los registros bancarios que el investigador logró obtener, Daniela ha estado retirando dinero regularmente de sus cuentas conjuntas durante meses. Pequeñas cantidades que probablemente pensó que no notarías. $500 aquí, $1,000 allá. En total, ha desviado aproximadamente $42,000 en los últimos 8 meses. Hice una pausa, dejando que el número se asentara. Y todo ese dinero fue directamente a Mauricio o a gastos relacionados con su relación con él. Hoteles, restaurantes, regalos. Incluso pagó por un viaje de fin de semana a la costa que te dijo que era un retiro de trabajo obligatorio. Manuel se había quedado completamente inmóvil, mirando a su esposa como si nunca la hubiera visto antes. Y en cierto modo, nunca la había visto. Había estado viviendo con una mentira, con una ilusión cuidadosamente construida. Todo fue mentira, murmuró finalmente. Absolutamente todo. Tu trabajo, tus ingresos, tu lealtad, tu amor. Todo. Se volvió hacia mí con ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué no me lo dijiste antes, mamá? ¿Por qué esperaste hasta esta noche? La pregunta de Manuel me golpeó con más fuerza de lo que esperaba. ¿Por qué había esperado? ¿Por qué no le había contado todo inmediatamente después de contratar al investigador? La verdad era compleja, dolorosa, y requería una honestidad brutal que no estaba segura de estar lista para dar. Pero después de todo lo que había sucedido esta noche, ya no había espacio para medias verdades. Porque necesitaba estar completamente segura, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Y porque necesitaba que llegaras a este punto por ti mismo. Si yo hubiera venido a ti hace 3 semanas con fotos y reportes de investigador, me hubieras defendido o simplemente hubieras pensado que estaba siendo una suegra celosa y paranoica. Vi cómo procesaba mis palabras, cómo la verdad de ellas lo golpeaba. Tenía razón y él lo sabía. Si yo hubiera llegado con acusaciones sin que él viera primero el verdadero carácter de Daniela, probablemente la habría defendido, habría encontrado excusas, habría elegido creer en ella sobre creer en mí. Como siempre lo había hecho. Necesitabas ver quién es ella realmente, continué, mi voz suavizándose ligeramente. Necesitabas presenciar su crueldad, su arrogancia, su desprecio por mí y por los valores que intenté enseñarte. Solo entonces, solo después de que vieras todo eso con tus propios ojos, podrías realmente escuchar y aceptar el resto de la verdad. Daniela había estado inusualmente callada durante este intercambio, pero ahora dio un paso adelante, su rostro una máscara de desesperación calculada. Está bien, cometí errores, dijo, y había un tono de súplica en su voz que sonaba ensayado, falso. Tal vez gasté demasiado dinero. Tal vez me acerqué demasiado a alguien más. Pero nada de eso significa que nuestro matrimonio esté terminado. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar. Puedo ser mejor. Se giró hacia Manuel, tratando de tomar su mano, pero él la apartó. Todo lo que hice fue porque me sentía sola, porque tú trabajas tanto y nunca estás en casa. Y tu madre siempre estaba allí, siempre necesitando atención, siempre requiriendo que la visitáramos. Me sentí dejada de lado. La audacia de sus palabras me dejó sin aliento. Incluso ahora, incluso después de haber sido completamente expuesta, todavía intentaba manipular la situación,
voltear la narrativa para hacerse la víctima. Interesante, dije, y mi voz era cortante como un cuchillo. Entonces gastas $42,000 en tu amante porque te sientes sola, y de alguna manera eso es culpa mía por existir y querer ver a mi hijo ocasionalmente. Me crucé de brazos. Dime, Daniela, ¿también es mi culpa que hayas mentido sobre tu trabajo? ¿Es mi culpa que hayas acumulado más de $100,000 en deudas secretas? ¿Es mi culpa que hayas planeado activamente alejar a Manuel de mí para poder tener acceso completo a lo que pensabas que era mi dinero? Manuel levantó una mano, deteniéndonos a ambas. Suficiente, dijo con voz cansada, derrotada. No quiero escuchar más excusas. No quiero más mentiras. Se volvió hacia Daniela con una expresión que mezclaba dolor y determinación. Quiero que empaques tus cosas y te vayas de la casa. Esta noche. No mañana. No la próxima semana. Esta noche. Daniela palideció visiblemente. No puedes estar hablando en serio. Es mi casa también. Tengo derechos. Pero su voz carecía de convicción. Manuel soltó una risa amarga. ¿Tu casa? La casa por la cual mi madre pagó el enganche. La casa que ha sido financiada en gran parte por su generosidad mientras tú gastabas todo tu salario real en mantener tus mentiras. Sacó su billetera y extrajo las llaves de la casa, separando una del llavero. Puedes quedarte en un hotel esta noche. Mañana puedes venir a recoger tus cosas, pero solo cuando yo esté presente. Y a partir de ahora, todos nuestros tratos serán a través de abogados. La realidad de la situación finalmente pareció penetrar la armadura de negación de Daniela. No, susurró, y ahora las lágrimas que rodaban por sus mejillas parecían genuinas. No puedes hacer esto. Hemos estado juntos 5 años. No puedes simplemente terminar todo así. Pero Manuel ya se había girado, ignorándola completamente. Me miró con ojos llenos de remordimiento y vergüenza. ¿Puedes perdonarme alguna vez, mamá? Por todo. Por no verte realmente. Por no defenderte. Por permitir que esto llegara tan lejos. Mi corazón se ablandó al ver a mi hijo, este hombre adulto que lucía tan perdido como el niño pequeño que había sido después de la muerte de su padre. Me acerqué a él y coloqué mi mano sobre su mejilla, un gesto que no había hecho en años. Ya te he perdonado, hijo, dije suavemente. Lo hice incluso antes de que comenzara esta noche. Porque eso es lo que hacen las madres. Perdonamos. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa que las cosas puedan volver a ser como eran antes. Él asintió, entendiendo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, sonando tan vulnerable. Ahora, dije, tú vas a tu casa y comienzas el proceso de arreglar tu vida. Vas a enfrentar las consecuencias de haber confiado en la persona equivocada. Vas a aprender a ser más cuidadoso con tu corazón y con tu juicio. Y vas a crecer. Miré a Daniela, quien permanecía de pie a unos metros de distancia, su mundo completamente destrozado. Y en cuanto a ella, tiene sus propias lecciones que aprender. Daniela me miró con una mezcla de odio y desesperación. Esto no ha terminado, dijo con voz temblorosa. Puedo contratar abogados también. Puedo pelear por lo que me corresponde de la separación. La mitad de todo lo que Manuel tiene. Sonreí, y fue una sonrisa que claramente la inquietó. Por favor, hazlo, dije con calma. Por favor, lleva esto a los tribunales. Porque entonces todo saldrá a la luz públicamente. Las mentiras, el adulterio, el fraude financiero. Me acerqué a ella, bajando mi voz para que solo ella pudiera escuchar. Y aquí está algo más que mi investigador descubrió. Algo que todavía no le he contado a Manuel porque creo que ya ha tenido suficiente shock por una noche. Vi cómo sus ojos se agrandaban con temor genuino. Sé sobre los documentos que falsificaste en tu trabajo hace 4 meses. Esos informes de gastos falsos que presentaste para reembolsos que nunca fueron legítimos. Pequeñas cantidades, $1,000 aquí, 1,500 allá, lo suficientemente pequeñas como para pasar desapercibidas en una empresa grande. Pero fraude al fin y al cabo. El color drenó completamente del rostro de Daniela. No puedes probarlo, susurró, pero su voz temblaba. Oh, pero puedo, respondí con calma. Tengo copias de todo. Y también tengo contactos. Buenos contactos.
Contactos que podrían estar muy interesados en saber sobre estas irregularidades en tu empresa de consultoría. Hice una pausa, dejando que la amenaza implícita se asentara. Pero no voy a hacer nada de eso. No porque te lo merezcas, sino porque hacerlo también lastimaría a Manuel. Él ya ha sufrido suficiente gracias a ti. Me enderecé, recuperando mi altura completa y mi dignidad. Así que aquí está mi oferta, y solo la haré una vez. Aceptas una separación limpia. No peleas por la casa, porque sabes muy bien que nunca contribuiste realmente a ella. No peleas por dinero más allá de lo que legalmente te corresponde basado en tus ingresos reales. Daniela me miraba como si estuviera viendo a un monstruo. ¿Y si no acepto?, preguntó, aunque su voz carecía de cualquier fuerza real. Entonces todo sale a la luz, dije simplemente. Los informes de gastos falsos van a tu empleador. Las fotografías de la FAIR van a la esposa de Mauricio, quien, según mi investigador, viene de una familia muy poderosa e influyente que no tomaría bien este tipo de escándalo. Y cada detalle sórdido de tus mentiras y manipulaciones se vuelve parte del registro público del divorcio. Vi cómo procesaba la información, cómo calculaba sus opciones y llegaba a la conclusión inevitable de que no tenía ninguna. Había perdido. Completamente. Tienes hasta mañana al mediodía para decidir, le dije. Después de eso, la oferta expira y las cosas se ponen mucho más complicadas para ti. Me giré hacia Manuel, quien había estado escuchando todo esto con una expresión inescrutable. Llévame a casa, hijo, le dije. Ha sido una noche muy larga y todavía tenemos mucho de qué hablar. Él asintió silenciosamente y caminó hacia donde estaba estacionado su auto. Lo seguí, dejando a Daniela parada sola fuera del restaurante. Su vestido rojo, que había sido tan brillante y confiado al comienzo de la noche, ahora parecía casi patético bajo las luces de la calle. El viaje en auto fue silencioso al principio. Manuel conducía con las manos apretadas en el volante, sus nudillos blancos por la tensión. Las luces de la ciudad pasaban por las ventanas como estrellas fugaces, iluminando su perfil tenso en intervalos regulares. Yo miraba por la ventana, permitiendo que el silencio se extendiera entre nosotros, sabiendo que él necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Finalmente, después de varios minutos, habló. «Realmente tienes $26 millones». Su voz sonaba casi infantil, llena de asombro e incredulidad. No pude evitar sonreír ligeramente. 27.300.000, para ser exacta, respondí. Las inversiones han sido buenas este año. Él soltó una risa breve, sin humor. Todo este maldito tiempo viviste en ese pequeño departamento, usaste ropa vieja, tomaste el transporte público, y tenías casi $30 millones. Sacudió la cabeza como si todavía no pudiera creerlo. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué vivir así cuando no tenías que hacerlo? Era una pregunta justa, una que me había hecho a mí misma muchas veces a lo largo de los años. Porque el dinero cambia a las personas, respondí después de un momento. Y yo no quería que me cambiara a mí. No quería perder de vista quién era, de dónde venía, lo que realmente importaba en la vida. Giré en mi asiento para mirarlo directamente. Después de que tu padre murió y construí ese negocio desde cero, vi cómo el éxito transformaba a las personas a mi alrededor. Vi cómo amigos se volvían codiciosos, cómo socios se volvían deshonestos, cómo la riqueza convertía a personas decentes en monstruos. Hice una pausa, recordando aquellos años difíciles. Cuando vendí la empresa, decidí que no iba a permitir que el dinero me definiera. Iba a vivir modestamente, iba a mantener mis valores, y sobre todo, iba a asegurarme de que tú crecieras entendiendo el valor real del trabajo duro y la humildad. Manuel se detuvo en un semáforo en rojo y me miró con ojos llenos de lágrimas. Pero me diste tanto dinero a mí. Cientos de miles de dólares en transferencias. No temiste que eso me cambiara. Mi corazón se comprimió al ver su dolor. Te di ese dinero porque eres mi hijo y quería asegurarme de que tuvieras oportunidades, que no lucharas como yo lo hice, expliqué suavemente. Pero lo hice discretamente, en cantidades que pensé que podrías manejar responsablemente. Y en su mayoría, lo hiciste bien. Compraste una casa sólida, ahorraste para el futuro. El problema nunca fuiste tú, Manuel. Fue ella. Fue Daniela quien tomó ese apoyo y lo pervirtió en algo feo.
El semáforo cambió a verde y continuamos conduciendo. Las calles ahora estaban más vacías, la ciudad preparándose para dormir. Debí haberlo visto, dijo Manuel con voz rota. Todas las señales estaban ahí. La forma en que te trataba, la forma en que siempre necesitaba más cosas, más dinero, más de todo. Dios, fui tan ciego. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Me incliné y coloqué mi mano sobre su brazo. No fuiste estúpido, hijo. Estabas enamorado. Y el amor puede hacer que incluso las personas más inteligentes ignoren las verdades obvias. Hice una pausa, eligiendo mis siguientes palabras cuidadosamente. Pero ahora que sabes la verdad, la pregunta es ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? ¿Cómo vas a reconstruir tu vida? Manuel conducía ahora hacia mi departamento, esas calles familiares que había recorrido cientos de veces desde la infancia. No sé cómo empezar, admitió. Me siento como si mi vida entera fuera una mentira. Mi matrimonio, mi percepción de quién era yo, todo. Pensé cuidadosamente antes de responder. Tu vida no fue una mentira, Manuel. Fuiste engañado, sí. Pero las lecciones que aprendiste, el hombre en quien te convertiste, eso es real. Lo que necesitas hacer ahora es tomar esas lecciones y usarlas para construir algo mejor. Llegamos a mi edificio, ese complejo modesto de departamentos donde había vivido durante los últimos 10 años. Manuel estacionó el auto y apagó el motor, pero ninguno de los dos hizo movimiento para salir. Nos quedamos sentados en la oscuridad del auto. El único sonido era nuestra respiración y el ocasional ruido distante del tráfico. Hay algo más que necesito decirte, dije finalmente, rompiendo el silencio. Algo sobre por qué realmente viví de la manera en que lo hice, por qué mantuve el dinero en secreto incluso de ti durante tanto tiempo. Manuel se giró para mirarme, expectante. Cuando tu padre murió, comencé, mi voz tomando un tono más suave, más vulnerable. Quedé completamente destrozada. No solo emocionalmente, aunque eso fue devastador, sino también financieramente. Teníamos algunas deudas, el seguro de vida no era tanto como esperábamos, y de repente era una viuda de 40 años con un hijo de 15 años y ninguna habilidad profesional real. Vi cómo Manuel escuchaba atentamente, colgado de cada palabra. Decidí que nunca más dependería de nadie, que nunca más estaría en una posición donde el destino pudiera destruirme así. Así que tomé ese dinero del seguro y lo convertí en un negocio. Trabajé 20 horas al día durante años, aprendiendo, creciendo, construyendo. Pero mientras construía ese imperio, continué, también te observaba crecer. Y vi cómo el hecho de que estuviera trabajando tanto te afectaba. Las noches que llegaba a casa demasiado cansada para ayudarte con la tarea. Los eventos escolares que me perdía porque estaba en reuniones. Las veces que tenías que quedarte solo porque no podía pagar una niñera. Mi voz se quebró ligeramente. Y me prometí a mí misma que cuando finalmente tuviera éxito, cuando finalmente tuviera el dinero, no dejaría que me consumiera de la misma manera. No dejaría que me robara lo que realmente importaba, la conexión con las personas, los valores reales, la humildad. Manuel tenía lágrimas corriendo por sus mejillas ahora. Mamá, no tenías que disculparte por trabajar duro. Nos diste todo. Me diste una buena vida. Sonreí tristemente. Te di cosas materiales, sí. ¿Pero te di suficiente de mí misma? ¿Te enseñé bien cómo reconocer cuando alguien te estaba manipulando? Claramente fallé en alguna parte porque no pudiste ver a Daniela por lo que realmente era. Me giré para mirarlo directamente. Así que parte de lo que sucedió esta noche fue mi culpa también. Debí haberte enseñado mejor. Debí haberte preparado mejor para el mundo real y las personas que solo ven a otros como medios para sus propios fines. Manuel sacudió la cabeza vigorosamente. No, mamá. No puedes culparte por las decisiones que yo tomé. Soy un hombre adulto. Elegí casarme con Daniela. Elegí creer en sus mentiras. Elegí ignorar las señales de advertencia. Eso está en mí, no en ti. Nos quedamos en silencio por un momento más largo, dos personas que se amaban tratando de navegar las complejidades de los errores pasados y las posibilidades futuras. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté finalmente. ¿Sobre Daniela? ¿Sobre tu vida? Él respiró profundamente,
enderezando sus hombros como si estuviera tomando una decisión. Voy a contratar al mejor abogado de divorcios que pueda encontrar. Voy a asegurarme de que todo se haga correctamente, legalmente. Y voy a empezar a reconstruir mi vida, pero esta vez con los ojos completamente abiertos. Sonrió ligeramente, aunque había dolor en esa sonrisa. Y tal vez, si me lo permites, me gustaría empezar a pasar más tiempo contigo. Tiempo real, no solo visitas obligatorias. Me gustaría conocer realmente a mi madre, la mujer que construyó un imperio y lo mantuvo en secreto porque valoraba otras cosas más. Mi corazón se hinchó con amor y esperanza. Me encantaría eso, hijo. Me encantaría muchísimo. Salimos del auto y caminamos hacia la entrada de mi edificio. Era un edificio viejo pero bien mantenido, nada lujoso pero limpio y seguro. Manuel miró alrededor con nuevos ojos, probablemente preguntándose por qué había elegido vivir aquí cuando podría haber vivido en cualquier lugar. ¿Vas a mudarte ahora?, preguntó mientras subíamos las escaleras hacia mi departamento en el tercer piso. Ahora que el secreto está fuera, ¿vas a comprarte una mansión o algo así? Me reí suavemente. No. Me gusta este lugar. Me gusta la simplicidad. Me gusta que mis vecinos sean personas reales con trabajos reales y problemas reales. Abrí la puerta de mi departamento, revelando el interior modesto, muebles viejos pero cómodos, paredes con fotos familiares, una cocina pequeña pero funcional. Este es mi hogar, Manuel. Y el dinero en el banco no cambia eso. Él me miró con una admiración que no había visto en sus ojos en años. Eres extraordinaria, mamá. Y lamento mucho haber tardado tanto tiempo en darme cuenta. Lo abracé fuertemente, este hijo mío que finalmente estaba viendo claramente después de años de estar cegado. Lo que importa es que ahora lo sabes. Y que a partir de ahora, podemos seguir adelante juntos, con honestidad y respeto mutuo. Manuel se quedó conmigo esa noche, durmiendo en el pequeño sofá de mi sala como solía hacer cuando era adolescente y teníamos nuestras noches de películas. Lo cubrí con una manta vieja, observando cómo finalmente se había quedado dormido después de horas de hablar, llorar y comenzar el lento proceso de sanar. Mi corazón se sentía más ligero de lo que había estado en años, a pesar del dolor que sabía que ambos todavía tendríamos que procesar. A la mañana siguiente, me desperté temprano como siempre lo hacía y preparé café. El aroma llenó el pequeño departamento, y pronto escuché a Manuel moviéndose en la sala. Apareció en la entrada de la cocina con el cabello revuelto y los ojos hinchados, pero había algo diferente en él, una determinación que no había visto antes. Buenos días, dije, ofreciéndole una taza de café. ¿Cómo dormiste? Él aceptó el café con una sonrisa cansada. Mejor de lo esperado, considerando que mi vida entera se desmoronó anoche. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina, la misma mesa donde había hecho su tarea de primaria tantos años atrás. Pero me siento más claro que en mucho tiempo. Como si finalmente pudiera ver las cosas como realmente son. Nos sentamos juntos en un silencio cómodo por un momento, bebiendo nuestro café. Entonces su teléfono comenzó a sonar. Era Daniela. Él miró la pantalla con una expresión de disgusto. Ha estado llamando toda la noche. 23 llamadas perdidas. ¿Vas a contestar?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Manuel negó con la cabeza. No hasta que hable con un abogado. No quiero decir nada que pueda ser usado en mi contra más tarde. Era una decisión inteligente, y me sentí orgullosa de ver que estaba pensando con claridad. Su teléfono sonó nuevamente, pero esta vez era un número diferente. Manuel miró la pantalla y su expresión cambió a confusión. Es de la empresa donde trabaja Daniela, dijo. ¿Por qué me estarían llamando? Algo me dijo que esto iba a ser interesante. Contesta, le dije. Poner en altavoz. Manuel obedeció, presionando el botón de altavoz. Hola. La voz que respondió era profesional, formal. Señor Manuel Ramírez. Habla Víctor Castellanos. Soy el nuevo director de Recursos Humanos en Consultores Estratégicos Fernández. Necesito hablar con usted sobre un asunto urgente relacionado con su esposa, Daniela. Manuel me miró con ojos muy abiertos. Soy yo. ¿Qué sucede? Hubo una pausa breve antes de que Víctor continuara. Preferiría discutir esto en persona. ¿Podría venir a nuestras oficinas esta mañana?
Digamos, ¿a las 10? Es un asunto bastante serio y creo que usted tiene derecho a estar informado. La mente de Manuel claramente estaba corriendo. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Otra pausa. Tiene que ver con ciertas irregularidades financieras que hemos descubierto en los registros de la señora Daniela. Irregularidades que podrían constituir fraude. Manuel prácticamente dejó caer su teléfono. Me miró con una expresión que mezclaba shock y una horrible comprensión. Los informes de gastos falsos que mencionaste anoche, susurró, cubriendo el micrófono del teléfono por un momento. Asentí lentamente. Había sabido que esto vendría eventualmente, aunque no esperaba que fuera tan pronto. Víctor habló nuevamente. «Señor Ramírez, sigue ahí». Manuel se recuperó, destapando el micrófono. «Sí, estaré ahí a las 10. Gracias por informarme». Terminó la llamada y me miró con una mezcla de emociones que no podía descifrar completamente. «¿Tú hiciste esto?», preguntó. «¿Les dijiste sobre el fraude?». Sostuve su mirada sin parpadear. «No directamente. Pero anoche, después de que Daniela rechazó mi oferta de una separación limpia con su silencio desafiante, hice una llamada. Tengo contactos en muchas industrias. Manuel. Uno de esos contactos es miembro de la Junta Directiva de Consultores Estratégicos Fernández». Tomé un sorbo de mi café, dejando que la información se asentara. Simplemente sugerí que tal vez querían revisar ciertos registros de gastos de uno de sus empleados. Lo que encontraron después de eso fue completamente su propia investigación. Manuel se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que había heredado de su padre. «Dios mío, mamá. Ella va a ir a la cárcel, ¿no es así?». La gravedad de la situación era evidente. «Posiblemente», admití. «Depende de cuánto haya robado realmente y si la empresa decide presentar cargos criminales o simplemente despedirla y buscar restitución civil». Me incliné hacia adelante, mirando a mi hijo seriamente. «Pero necesitas entender algo, Manuel. Yo no creé esta situación. Daniela lo hizo. Ella falsificó esos documentos. Ella robó ese dinero. Yo simplemente me aseguré de que la verdad saliera a la luz». Él asintió lentamente, procesando. Lo sé, es solo que, es mucho. Todo está pasando tan rápido». Se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro en la pequeña cocina. «Y ahora tengo que ir a esa reunión y escuchar sobre más mentiras, más traiciones». Se detuvo y me miró. «¿Vendrás conmigo? No quiero enfrentar esto solo». Mi corazón se ablandó ante su pedido. «Por supuesto, hijo. Estaré contigo en cada paso del camino». A las 10 en punto, estábamos sentados en una elegante sala de conferencias en el piso 15 del edificio donde Daniela trabajaba. Víctor Castellanos resultó ser un hombre de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que el auto de Manuel. A su lado estaba una mujer más joven que se presentó como Marcela Ortiz, la auditora interna de la empresa. Sí, Marcela, el mismo nombre que una de las amigas de Daniela. La vida tiene sus ironías. Víctor comenzó la reunión de manera directa. «Señor Ramírez, gracias por venir en tan corto aviso. Lo que voy a compartir con usted es información sensible, pero dado que está casado con la señora Daniela, sentimos que tiene derecho a saberlo». Deslizó una carpeta gruesa a través de la mesa hacia Manuel. «Durante una auditoría de rutina de nuestros registros de gastos, descubrimos irregularidades en las presentaciones de su esposa que datan de hace aproximadamente 2 años». Manuel abrió la carpeta, sus ojos recorriendo los documentos con creciente horror. Marcela Ortiz continuó donde Víctor había dejado. La señora Daniela presentó informes de gastos falsos en múltiples ocasiones. Recibos por comidas de negocios que nunca ocurrieron. Viajes que supuestamente realizó para reunirse con clientes que, cuando contactamos, confirmaron que nunca se habían reunido con ella. Incluso facturas de hotel completamente fabricadas. Se inclinó hacia adelante, su expresión seria. «En total, estimamos que ha robado aproximadamente $67,000 de la empresa a lo largo de 2 años». El número flotó en el aire como una sentencia de muerte. $67,000. Manuel había cerrado los ojos, su rostro estaba pálido. «¿Qué va a pasar ahora?»,
logró preguntar. Víctor intercambió una mirada con Marcela antes de responder. Eso depende de varios factores. La empresa está considerando sus opciones. Podríamos presentar cargos criminales, lo que resultaría en un proceso penal. O podríamos buscar una resolución civil, exigiendo restitución completa más daños. Sin embargo, continuó Víctor, y aquí su tono se suavizó ligeramente, entendemos que usted es la víctima inocente en esta situación. Su esposa actuó sola, sin su conocimiento o participación. Por lo tanto, queremos ser claros que no lo consideramos responsable de sus acciones. Me incliné hacia adelante entonces, decidiendo intervenir. Señor Castellanos, ¿puedo preguntar algo? Él asintió. Por supuesto, señora. Ramírez, dije. Soy la madre de Manuel. Aurelia Ramírez. Vi un destello de reconocimiento en sus ojos. Claramente, mi contacto en la junta directiva le había mencionado mi nombre. Señora Ramírez, es un placer conocerla. ¿Qué quería preguntar? Me recliné en mi silla, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Si la empresa eligiera buscar una resolución civil en lugar de cargos criminales, ¿cuál sería el monto de la restitución que buscarían? Víctor consultó sus documentos. $67,000 robados, más aproximadamente $50,000 en daños punitivos y costos legales. Estaríamos buscando $117,000 en total. Era una suma significativa, pero para mí era manejable. Y una idea estaba tomando forma en mi mente. ¿Y si alguien estuviera dispuesto a pagar esa cantidad completa inmediatamente, a cambio de que la empresa no presente cargos criminales y mantenga el asunto confidencial? Pregunté. Tanto Víctor como Manuel me miraron con sorpresa. Mamá, no, comenzó a decir Manuel, pero lo detuve con un gesto de mi mano. Víctor se inclinó hacia atrás en su silla, considerando. Esa es una oferta interesante, señora Ramírez. Tendría que consultar con la junta directiva, pero creo que estarían dispuestos a considerar tal arreglo. Manuel se giró hacia mí con incredulidad absoluta. Mamá, no puedes estar hablando en serio. ¿Vas a pagar por lo que ella hizo? Después de todo lo que nos hizo, después de todas sus mentiras y traiciones, vas a rescatarla. Tomé su mano entre las mías, mirándolo directamente a los ojos. No lo estoy haciendo por ella, hijo. Lo estoy haciendo por ti. Vi la confusión en su rostro y continué. Si Daniela va a la cárcel, tu nombre quedará manchado para siempre. Cada vez que alguien busque tu nombre en Internet, encontrarán artículos sobre el escándalo. Cada entrevista de trabajo que tengas, cada relación nueva que intentes construir, estará ensombrecida por esto. Apreté su mano con más fuerza. Y además, aunque ella no lo merece, no quiero que pases los próximos años atrapado en batallas legales interminables. Quiero que seas libre para reconstruir tu vida, para encontrar la felicidad real. Y no puedes hacer eso si estás constantemente siendo arrastrado a tribunales como testigo en un caso criminal. Víctor observaba nuestro intercambio con interés profesional. La señora Ramírez tiene un punto válido. Si manejamos esto discretamente, el señor Manuel puede proceder con su divorcio sin el estigma adicional de un escándalo criminal público. Manuel todavía parecía inseguro, desgarrado entre su deseo de justicia y el reconocimiento de que yo tenía razón. Pero ella no aprenderá nada si simplemente la rescatas. Sonreí, y había algo oscuro en esa sonrisa. Oh, te aseguro que aprenderá. Porque mi oferta viene con condiciones muy específicas. Me volví hacia Víctor. Si pago la restitución completa, necesito que Daniela sea despedida inmediatamente, sin carta de recomendación, sin paquete de indemnización. Y necesito que se incluya una cláusula de no competencia que le impida trabajar en esta industria durante al menos 5 años. Víctor asintió lentamente. Eso puede arreglarse. Pero no había terminado. También necesito que quede documentado que ella renunció voluntariamente después de que se descubrieran las irregularidades, antes de que se presentaran cargos formales. Esto le dará una salida, pero una salida que la dejará sin credibilidad profesional si alguna vez intenta explicar por qué dejó su trabajo. La comprensión iluminó los ojos de Víctor. Está creando una situación donde ella técnicamente evita consecuencias criminales, pero queda efectivamente inhabilitada profesionalmente. Exactamente. Y una cosa más, añadí.
Como parte del acuerdo de divorcio, Manuel debe recibir custodia completa de todos los activos matrimoniales excepto las posesiones personales de ella. La casa, las cuentas, todo. Ella se va con su ropa y nada más. Manuel me miraba ahora con algo parecido al asombro. Estás construyendo una prisión diferente para ella, dijo suavemente. Una donde no puede trabajar en su campo, donde pierde todo lo material que valoraba tanto, donde básicamente tiene que empezar desde cero con su reputación arruinada. Asentí. Exactamente. Porque verás, hijo, hay cosas peores que la cárcel. La cárcel tiene una fecha de liberación. Pero la reputación destruida, la inhabilidad para trabajar en tu profesión elegida, la pérdida de todo lo que considerabas importante, eso dura mucho más tiempo. Víctor se puso de pie. Déjenme hacer algunas llamadas. Si la Junta está de acuerdo, podríamos tener los papeles listos para esta tarde. Salió de la sala, dejándonos a Manuel y a mí solos. Mi hijo me miraba como si estuviera viendo a alguien completamente nuevo. Eres aterradora cuando quieres serlo, dijo, pero había admiración en su voz junto con el asombro. ¿Sabes eso? Me reí suavemente. No construyes un imperio de 32 millones siendo amable todo el tiempo. Aprendí hace mucho tiempo que la venganza no tiene que ser ruidosa o violenta para ser efectiva. A veces, la venganza más dulce es simplemente permitir que las personas enfrenten las consecuencias naturales de sus acciones, con un pequeño empujón en la dirección correcta. Víctor regresó 20 minutos después con una sonrisa. La Junta ha aceptado sus términos. Podemos proceder. Los siguientes días fueron un torbellino de papeleo legal, reuniones con abogados y confrontaciones finales. Daniela aceptó todos los términos sin pelear, probablemente porque entendió que era la mejor oferta que iba a recibir. La vi una última vez cuando vino a recoger sus pertenencias personales de la casa. Se veía destrozada, su cabello sin lavar, su rostro sin maquillaje, usando ropa deportiva arrugada. El glamour y la confianza que siempre había proyectado habían desaparecido completamente. Me miró con una mezcla de odio y algo que podría haber sido respeto. Ganas tú, dijo simplemente. Destruiste mi vida completamente. Negué con la cabeza. No, Daniela. Tú destruiste tu propia vida. Yo simplemente me aseguré de que las consecuencias de tus acciones te alcanzaran. Hay una diferencia. Ella cargó la última caja de sus cosas hacia su auto prestado, mirando la casa que había amado tanto, la casa que ahora nunca sería suya. ¿Alguna vez amaste realmente a mi hijo? Pregunté, necesitaba saber. Se detuvo, considerando la pregunta por un largo momento. Creo que lo intenté, respondió finalmente. Al principio. Pero entonces vi todo el dinero que podría tener, todo lo que podría ser, y eso se volvió más importante. Al menos era honesta, en el final. Espero que encuentres lo que realmente buscas algún día, Daniela. Y espero que cuando lo hagas, valores más las cosas correctas. Ella se fue sin decir otra palabra, y la observé irse con una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque la justicia había sido servida, tristeza porque mi hijo había tenido que pasar por tanto dolor para aprender sus lecciones. Los meses siguientes fueron de sanación y reconstrucción. Manuel se mudó temporalmente conmigo mientras procesaba el divorcio y vendía la casa. Pasamos esas semanas realmente conociéndonos nuevamente, compartiendo historias, sanando viejas heridas, construyendo una relación más fuerte basada en honestidad y respeto mutuo. Finalmente le mostré mis estados de cuenta completos, mis inversiones, mis planes para el futuro. Le expliqué que había establecido un fideicomiso para el que maduraría cuando cumpliera 40 años, asegurando que tendría seguridad financiera sin corromperlo con demasiado dinero demasiado pronto. También le conté sobre mis planes de establecer una fundación caritativa que ayudaría a viudas a comenzar sus propios negocios, dándoles las mismas oportunidades que yo había tenido. Una noche, varios meses después del incidente en el restaurante, estábamos sentados en mi pequeño balcón, bebiendo café y mirando la ciudad. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo Manuel de repente. ¿Qué cosa?, pregunté. Daniela pasó años tratando de conseguir tu dinero, manipulándome, planeando formas de alejarte para poder heredar todo. Sonrió con tristeza. Y todo ese tiempo, si simplemente hubiera sido una buena persona, si simplemente te hubiera tratado con respeto y bondad, probablemente habría sido increíblemente generosa con ambos.
Asentí. Esa es la lección que nunca aprendió. Que el dinero viene y va, pero el carácter, la integridad, el amor genuino, esas son las cosas que realmente importan. Me recliné en mi silla, mirando las estrellas que luchaban por ser visibles a través de las luces de la ciudad. Dejé mi tarjeta en casa esa noche a propósito, no solo para exponer a Daniela, sino para enseñarte algo importante. Quería que vieras que el valor de una persona no viene de lo que tiene en su billetera o en su cuenta bancaria. Viene de quién es cuando nadie está mirando, de cómo trata a los demás, especialmente a aquellos que percibe como menos poderosos. Manuel tomó mi mano, apretándola con afecto. Mensaje recibido. Mamá. Alto y claro. Sonreímos juntos en el silencio cómodo de la noche, madre e hijo, habiendo atravesado la tormenta y emergido más fuertes del otro lado. Y en ese momento, sentada en mi modesto balcón con mi hijo a mi lado, valiendo $27 millones, pero sin necesitar nada más que este simple momento de conexión genuina, supe que había hecho lo correcto. Porque al final, la mejor venganza no fue destruir a Daniela. Fue recuperar a mi hijo. Fue enseñarle las lecciones que necesitaba aprender. Fue demostrarle que el verdadero poder no viene del dinero, sino de la integridad, el carácter y el amor incondicional. Y esa lección valía más que todos los millones que había acumulado. Valía todo.